El ya exsecretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, entra en prisión preventiva por riesgo de fuga y desde el Partido Socialista parecen sufrir un episodio de amnesia grave. Soy Daniel Guillén, hoy es 2 de julio de 2025 y es la hora de encender la mecha. Desde luego ha sido un inicio de semana bastante ajetreado. No hice programa el lunes porque, como sabéis o como tal vez no sepáis, publicamos en este canal la entrevista del Emboscado a David Cerdá, filósofo, conferenciante, economista, con el tema de ¿se puede vivir sin moral? Una entrevista, la verdad es que de las que más he disfrutado, muy interesante y que podéis ver también en nuestro canal si queréis. Pero ya desde el lunes, sin más preámbulos, conocíamos la siguiente noticia. El juez del Supremo envía a prisión incondicional a Santos Cerdán por corrupción. Vamos a leer un poco en detalle lo que nos dice. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha enviado este lunes a prisión incondicional al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por su papel preponderante dentro de la organización criminal instaurada en el gobierno de Pedro Sánchez, dedicado al amaño de obra pública. Es decir, lo que se nos está describiendo aquí es a Santos Cerdán como el cabecilla de una presunta organización criminal que tenía su corazón, su núcleo, en el gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a seguir leyendo porque es muy interesante. En el auto de prisión incondicional, el magistrado de la Sala Segunda afirman que existen notabilísimos indicios contra Cerdán. Un conjunto de indicios verdaderamente extraordinario, subraya el instructor. Asimismo, Leopoldo Puente abunda en que la instrucción respecto de Santos Cerdán se encuentra en un momento muy inicial, aunque ciertamente ya existan con relación a su eventual participación en los hechos que se le atribuyen indicios muy consistentes. De ahí que haya un mayor riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El magistrado explica que Cerdán y Koldo García habrían mantenido una suerte de trama vinculada a la empresa Servinavar 2000. Es decir, aquí nos van a explicar un poco cómo funciona para la obtención de beneficios económicos como consecuencia de la adjudicación de determinadas obras. Esto es un poco lo que hemos ido hablando estos días. El auto prosigue señalando que, producido el nombramiento como ministro de José Luis Ábalos Meco, este habría nombrado a Koldo García como asesor en su ministerio, precisamente instancia de Santos Cerdán, con el compartido propósito de, aprovechando la condición de ministro, canalizar indebidamente determinadas obras públicas licitadas en el marco de dependencia correspondiente al ministerio. Es decir, como venimos hablando estos días, estamos en una presunta trama criminal que empieza en Navarra y, aprovechando la presencia de José Luis Ábalos dentro del gobierno, se instala en el gobierno central, en el gobierno nacional, el gobierno de Pedro Sánchez, y se expande por toda España. El magistrado explica así el funcionamiento de la organización criminal instaurada en el seno del PSOE y el gobierno. Ábalos, en su condición de ministro, desplegaba al respecto, en el marco del referido reparto de papeles, la influencia que en dicha condición le correspondía, encomendando la gestión concreta de las adjudicaciones a su asesor, don Koldo, quien, aunque en principio carecía de toda competencia en esta materia, era el que, sin embargo, se interesaba personalmente, en contacto directo y frecuente, con el director general de carreteras, Javier Herrero, y con la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por la directa gestión de las adjudicaciones, subraya el auto. Es decir, estamos hablando de una trama en la que están implicados las tres personas que iban con Sánchez en aquel famoso Peugeot, Santos Cerdán, Koldo y Ábalos, aquel Peugeot en el que se recorrió España para ganar las primarias del PSOE, y también estarían involucradas la presidenta de Adif y el director general de carreteras. De nuevo, toda una trama, toda una organización destinada a un único propósito, que es robar. ¿Cómo no? ¿Cuál es la magnitud o cómo podemos medir la magnitud de este entramado? Podemos leer, por ejemplo, que asimismo el magistrado del alto tribunal dedica una parte extensa de su auto a enumerar todos los indicios más allá de las cintas de Koldo. Aquí están hablando de lo que son las pruebas que hay, los mensajes de móvil intercambiados con el ex asesor de Ábalos, las participaciones de la mercantil epicentro de la trama, que es Servinavar, así como su papel decisivo en el diseño de la estructura del Ministerio de Fomento. En cuanto a la magnitud, que es lo que os quería comentar, tenemos también esta noticia del Mundo. Por cierto, voy a aprovechar aquí para hacer un inciso. Vaya inicio de semana se ha hecho el Mundo en lo que es información. Aquí vais a ver que voy a tratar exclusivamente noticias del mundo en el programa de hoy. Normalmente cojo de más fuentes,
pero es que un solo medio de comunicación estaba dando tanta información y tan valiosa, pues que no me queda más remedio que reconocer la labor que estaban haciendo y, oye, tratar esa información, ¿no? Seguimos con la noticia que os estaba comentando. El Supremo sospecha que el botín de mordidas recaudado por Cerdán es mayor y apunta al reparto entre más personas físicas o jurídicas. Mucho ojo, porque aquí estamos hablando de algo muy importante. Esto es fundamental. Leopoldo Puentes subraya que conviene no perder de vista que el total de las obras adjudicadas solo a la mercantil Acciona, a través de licitaciones dependientes del Ministerio de Transportes, asciende a más de 537 millones de euros. Según las grabaciones realizadas por Coldo e incautadas por la Guardia Civil por esas obras, Ábalos y su exasesor habrían percibido mordidas por la cantidad de 550.000 euros. Estamos hablando de más de medio millón, siendo adeudados todavía otros 450.000 igualmente comprometidos, de los que tal vez 70.000 podrían haberse destinado a la adquisición de una bajera. 1 millón en total, en términos aproximados. Ojo, 1 millón en total. El juez sostiene que el botín de Ábalos y Coldo se trata de un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de estas operaciones delictivas. Es decir, estamos hablando de, entre Ábalos y Coldo, 1 millón de euros, y el hecho de que la Guardia Civil considere que es un porcentaje mínimo, ¿no?, de todo el dinero que se maneja en este tipo de operaciones, es lo que les hace pensar, y vámonos por aquí, que sobre este extremo el magistrado explica que si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, un 1% del valor de las adjudicaciones, porcentaje aún muy contenido en términos comparativos con otras operaciones semejantes, dicho premio equivaldría a una cantidad superior a los 5 millones de euros, varias veces mayor que la parte que indiciariamente correspondía a Ábalos y Coldo. Es decir, están diciendo, como hay poco dinero relativamente en términos relativos, porque 1 millón de euros a nosotros nos parece mucho y evidentemente es mucho dinero robado, pero digamos que de acuerdo con las conversaciones que se estaban teniendo y que se han conocido a través del informe de la AUCO, es un porcentaje, digamos, sospechosamente pequeño, y además no concuerda con esos porcentajes de los que habían estado hablando en esos audios. Entonces, de aquí lo que se extrae es una hipótesis, ¿no? Dice, ello refuerza así, siempre en términos indiciarios, la idea de que más personas físicas o jurídicas, además de Ábalos, Coldo y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones, eventualidad que desde luego no puede ser descartada en este momento. El Mundo ya informó días atrás que fuentes de la investigación aseguran que el avance de la causa previsiblemente abocará a la imputación del PSOE como persona jurídica, aunque esta decisión no se acordará de forma inminente. Es decir, hemos hablado de Coldo, hemos hablado de Ábalos, hemos hablado de Cerdán, hemos hablado de la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, hemos hablado del director general de carreteras, pero lo que se plantea como hipótesis, de nuevo, hay indicios de que podría haber más personas implicadas y, de nuevo, el párrafo fundamental de esta noticia es lo de más, ellos refuerzan siempre en términos indiciarios la idea de que más personas físicas o jurídicas. Es decir, estamos hablando de que más personas físicas o jurídicas, es decir, podríamos estar hablando del PSOE como organización, podrían estar implicadas en esta trama. De nuevo, no hay pruebas definitivas sobre esto, hay indicios. Por eso hay que dejar actuar a la justicia, que es precisamente, por cierto, lo que no quería hacer el gobierno de Pedro Sánchez. Recordemos todo el escándalo con Leire Díez, la fontanera del PSOE, contratada para buscar trapos sucios de los guardias civiles que estaban buscando esta información. Es decir, obstaculizando el proceso de la justicia. Así que ahora no vengan con que hay que dejar a la justicia actuar y tal, porque, oye, no lo estabais haciendo. ¿Entendemos? No lo estaban haciendo. Estaban obstaculizando la justicia para que todo esto que estuviera saliendo a la luz no se supiera. Hace un mes el gobierno estaba diciendo que daba todo a su apoyo a Santos Cerdán. Hace un mes. Se estaba diciendo que se pondría la mano en el fuego por Santos Cerdán. Hoy lo que se dice es bastante diferente. Es decir, podríamos estar hablando, de nuevo, siempre presuntamente, porque hay que dejar actuar a la justicia, a diferencia de ciertas personas, algunos sí respetamos la presunción de inocencia, ¿no? Hay otros sectores, sobre todo dentro de cierto ámbito político, que no son tan amigos de respetar
la presunción de inocencia. Yo al menos sí soy amigo de respetar la presunción de inocencia aunque no esté de acuerdo con las ideas aunque no me guste la organización en la que están ciertas personas. Esto es de forma presunta. Ahora, lo que hay indicios es muy preocupante. Los indicios son muy preocupantes, porque estaríamos hablando de que uno de los principales partidos de España, el partido que está ahora mismo gobernando, habría integrado en su seno a una organización criminal. Es que no sé si nos damos cuenta de qué es esto. Los millones de personas que han votado esto. Cerdán, por su parte, lo que dice, o el argumento que esgrime, bueno, usa un triple argumento. Por un lado, lo que él dice es que está siendo víctima de una persecución, ¿no? Porque siempre esto lo sacan como de un manual, siempre que un juez abre un proceso contra ti y eres político, lo que tienes que decir es: a mí me están persiguiendo, esto es una persecución judicial, yo no tengo nada que ver, yo me lavo las manos, yo soy inocente. Pero precisamente porque tengo esa voluntad de perseguir esta agenda progresista, o dependiendo ya del espectro político al que nos estamos dirigiendo, podemos enfocarlo hacia un lado o hacia otro, ¿no? Como yo tengo esta política concreta o esta agenda concreta, me están persiguiendo y están haciendo lawfare los jueces. Y aquí en España, Pedro Sánchez ese ha sido el guión que ha seguido, ¿no? Recordemos aquella carta de hombre enamorado, la carta de Begoña. Al pobre le están persiguiendo los medios de comunicación, el fango mediático y además los jueces. Porque los jueces son fachas, ¿no? O sea, ese es un poco el argumentario. Si los jueces me investigan, los jueces son fachas. Pues en este caso Santos Cerdán está diciendo algo parecido. Es víctima de una persecución política. ¿Por qué? Porque él es muy progresista y él es del Partido Socialista, y como hay una cruzada contra el Partido Socialista y contra el progresismo, todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que los medios de comunicación están controlados y la judicatura y todo. El Poder Judicial está controlado por una conspiración de fascistas. Es así, o sea, es evidente. ¿Qué es más probable? Solamente en términos estadísticos. ¿Qué es más probable? ¿Que haya una conspiración en todos los ámbitos del Estado, ¿no? Y de las cloacas del Estado, como dicen, en la justicia, en los medios de comunicación, en las instituciones del Estado, contra el progresismo, una conspiración fascista, o que haya robado? ¿Qué es más probable? ¿Que el que efectivamente parece o tiene pinta de ser un sinvergüenza sea un sinvergüenza? ¿O que haya una conspiración judeo-masónica, fascista en este caso, contra ti? Igual es pensarse demasiado importante, ¿no, Santos? Igual deberíamos ser un poquito más humildes. Igual no importamos tanto al mundo. Igual si no se roban no pasan estas cosas. Luego también dice Santos Cerdán que no se reconocen las grabaciones. Está diciendo como Ábalos, ¿no? Que es inteligencia artificial, por supuesto. Ya ha dicho el juez que no hay indicios de que sea una falsificación, que no hay ningún motivo para creerlo, y que tampoco hay indicios para creer que la Guardia Civil haya falsificado nada, porque era otro de los argumentos que se estaban utilizando. O sea, acusan de fango a los medios de comunicación por informar y luego ellos no hacen más que soltar fango y crear desconfianza, sembrar desconfianza hacia los contrapoderes que están ahí para controlarlos, como por ejemplo la UCO, como por ejemplo los medios de comunicación que efectivamente han informado sobre estos casos. Claro, si te vas al podcast de La Pija y la Kinky, pues evidentemente ahí no te van a hacer preguntas importantes. Pedro Sánchez no iba según qué medios de comunicación porque le iban a hacer preguntas difíciles. Él no quería preguntas difíciles antes de las elecciones, por ejemplo. Es que han construido una burbuja para su relato
Y ahora todo lo que les ataque, todo lo que les cuestione, todo lo que cuestione su autoridad, todo el que cuestione el hecho de que han estado robando, todo el que cuestione el hecho de que han estado robando se convierte en un fascista. Automáticamente. O sea, es una locura. Y luego, en cuanto a aquel famoso contrato de Servinavar, porque tenemos el contrato de la empresa firmado por Santos Cerdán, de la empresa implicada en estas mordidas, en estos amaños de contrato de obra pública. Tenemos la empresa y tenemos la firma de Santos Cerdán. Pues dice Santos Cerdán que nada, que él rompió el contrato porque iba a salirse de la política y que luego su mujer le convenció de lo contrario, la Paqui, por cierto, muy maja. El otro día salía diciendo a los periodistas que no tenían vergüenza, que no podían hacerle esto. Pues no haber robado. Presuntamente. Que para robar somos muy rápidos. Ahora, para asumir las consecuencias de robar, ya nos cuesta un poquito más. Oye, igual se podría no robar. Lo propongo como, no sé, es una propuesta humilde que tal vez te puede servir. Paqui, sé que ahora mismo estás pasando por un momento muy difícil, yo te mando mi apoyo, porque, bueno, al menos estás ahí dándole el apoyo a Santos Cerdán, ¿no? A Palos no tiene tanta suerte. Tenía a Jessica, pero bueno. Y a la otra, a la amiga de Jordi. Bueno, vámonos un poquito más allá porque aquí estamos hablando de una cosa clave. Y es que ahora mismo vamos a ver si los ladrones tienen códigos de honor o no. Porque ahora es cuando se va a poner a prueba todo el entramado. Ahora es cuando vamos a comprobar si se fían entre ellos. Si alguno se va a ir de la lengua. Vámonos a esta noticia también del Mundo, que creo que nos puede revelar bastante. Cerdán entra en la cárcel tras recordar al PSOE que él es el arquitecto de los gobiernos de Sánchez. ¿Cómo explica su presencia en este procedimiento?, le planteó el letrado Benet Salellas. Porque recordemos, bueno, esto no sé si lo sabéis, pero básicamente Santos Cerdán no contestó a nadie más que a su abogado cuando fue al juzgado. O sea, entonces le preguntó cómo explica su presencia en este procedimiento. Y dijo Santos Cerdán, aquí de nuevo vamos a ver ese argumentario victimista, ¿no?, del que hablábamos antes. Pues él dice, tiene mucho que ver con ser el arquitecto de conseguir los gobiernos progresistas en España. Solo he trabajado para hacer gobiernos de coalición en este país. Dijo refiriéndose a la moción de censura que en 2018 acabó con el gobierno del PP. Soy inocente, soy uno de los arquitectos de conseguir gobiernos progresistas en España. Especialmente se nos ha atacado desde 2023. Y por eso estoy aquí. Por supuesto, lo que nos está intentando vender aquí Santos Cerdán no es genuino. Como decíamos, no hay una persecución, no hay una conspiración contra Santos Cerdán por haber traído gobiernos del PSOE, por haber traído gobiernos progresistas. Aunque ya sabemos que progresista es a progreso lo que carterista es a cartera, ¿no? Pero sí dice Cerdán la verdad en algo muy importante y en algo que tenemos que recordar, ¿vale? Porque si no, tal vez corremos el riesgo de perder de vista la dimensión de lo que estamos tratando, la importancia de lo que estamos hablando aquí. Y es que Santos Cerdán es efectivamente el arquitecto de los gobiernos del Partido Socialista. Es el que ha negociado con Bildu, es el que ha negociado con Junts, es el que ha negociado con PNV. Recordemos, por ejemplo, en el caso de Bildu, María Chivite, quien por cierto también debería dar unas cuantas explicaciones. No, de hecho, debería dimitir. María Chivite debería dimitir. María Chivite está en el poder por Santos Cerdán, porque Santos Cerdán negoció con Bildu la abstención para que ella pudiera ser la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. Junts, acordémonos de la foto de Santos Cerdán y Puigdemont con el cuadro de la urna detrás. Es que Santos Cerdán no era un cualquiera.
Santos Cerdán era una persona de confianza a la que se le dio el rol de conseguir los apoyos para que Pedro Sánchez pudiera gobernar, para que María Chivite pudiera gobernar en Navarra. O sea, y ahora nos están intentando vender aquí un cuento. Ahora vamos a ver cuál es ese cuento. Porque lo que nos están diciendo es que es a pesar del gobierno. Es más, nos están diciendo algo que suena muy extraño. Porque nos están intentando contar la trola, el cuento, de que Santos Cerdán no tenía nada que ver con el Partido Socialista. No ya con el gobierno, sino con el Partido Socialista. Vamos a escuchar a María Jesús Montero. Para nada, esto ya, como siempre hemos dicho, es un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue hasta el final para ser capaz de averiguar todo lo que ha ocurrido en torno a este caso. Antes de que suene el gallo 2 veces, me negarás 3. Ahora vamos a ver si los ladrones tienen honor o no lo tienen. Porque ahora es cuando se va a poner a prueba esas redes de desconfianza que se suelen tejer en casos de corrupción entre los ladrones. Esto es como en Piratas del Caribe, ¿no? Cuando capturaban a uno y decía, solicito parlamento. Pues los piratas tienen su código de honor. Vamos a ver si estos tienen su código de honor. Lo dudo, porque la verdad no parece gente muy confiable. Estaban viendo hoy las noticias si Santos Cerdán podía irse de la lengua o no. Vamos a ver si lo van a hacer. Por ahora están negando que Santos Cerdán tuviera nada que ver con el Partido Socialista. De nuevo, era secretario de organización hasta hace 2 días. ¿Por qué lo están haciendo? Porque quieren establecer un cortafuegos. De esto ya hablamos hace una semana. El gobierno está intentando establecer un cortafuegos diciendo que Santos Cerdán y Ábalos y Koldo pues no tienen nada que ver con el PSOE. Hombre, con lo que no van a tener que ver es con Vox. Pero con el PSOE algo tendrán que ver. Digo, yo no tengo nada que ver con el PSOE. Pero ellos algo tienen que ver con el PSOE, ¿no? Si han sido 2 secretarios de organización del PSOE, el ministro de Transportes y la mano derecha del ministro de Transportes, que los 3 iban con el Peugeot en el que consiguieron la victoria de las primarias de Pedro Sánchez, con las que llegó al poder. Si fue Santos Cerdán el que negoció con Junts per Catalunya, con PNV, con Bildu, la moción de censura, los apoyos en la moción de censura de Rajoy y luego los apoyos para formar gobierno, no solamente en España, sino que además en Navarra. Oye, algo tendrá que ver, ¿no? Pero bueno, esta es María Jesús Montero. Luego veremos un poquito más sobre ella. Pero vamos a analizar un poquito más el cortafuegos que está intentando establecer el PSOE. Porque lo que nos están diciendo, la mentira que nos están contando, es que estas personas o este caso de corrupción no tiene nada que ver con el gobierno, ¿no? Es algo que ha pasado a pesar del gobierno. Hay un paréntesis, ¿no? Está la corrupción y hay una burbuja dentro del Partido Socialista, que es el gobierno, que está lleno de pureza, que Pedro Sánchez no sabía nada, que es un hombre traicionado, ¿no? Con aquella primera comparecencia en la que salió famélico Sánchez, ¿no? Como dice Pedro Herrero. Famélico Sánchez, me han traicionado. Además de un hombre enamorado, es un hombre traicionado por sus amigos. Pobre Pedro. Y quienes no están para dar lecciones son PP y Vox. Eso fue la segunda comparecencia. Ese es el relato que están intentando establecer. Es importante fijarse en estas cosas, porque así es como buscan convencer a la gente. Es con la historia con la que convencen a la gente. La historia que cuentan. Y aquí lo que nos están contando es la de un presidente que se ha visto traicionado contra su voluntad por unas personas que él consideraba de su confianza. No demasiado en el caso de Koldo, ya lo dijo, ¿no? En la comparecencia. No, bueno, Santos Cerdán y Ábalos eran de mi confianza. Koldo no tanto. Bueno, vale. Ok. Pues una persona traicionada por personas de su máxima confianza, pero que hay una burbuja que es el gobierno de España y al que no le afecta la corrupción. ¿Por qué?
porque está integrada por personas que han nacido sin pecado original. O sea, una cosa, una rectitud, y él no sabía nada. Señor Sánchez, si usted no sabía nada y eran personas de su máxima confianza, usted es tonto y no está capacitado para cumplir o para ostentar el cargo que tiene. Si usted sabía algo, es usted malo, es usted un corrupto y por lo tanto debe dimitir. En uno y otro caso no está capacitado para las funciones que debe desempeñar y por lo tanto debe dimitir. ¿Entendemos? Que igual el relato al final se va rizando tanto el rizo, se va rizando tanto el relato que al final pues tiene agujeros por todas partes. Tiene más agujeros que el Titanic esto. Entonces, nos dicen que es a pesar del gobierno. Ya hablamos hace una semana, sobre cómo Ángel Víctor Torres, que ahora es ministro de Política Territorial, cuando estaba de presidente de Canarias, le concedió una de estas obras a una de estas empresas implicadas en el caso de mordidas en contratos de obra pública. Casualmente, tras una visita de Koldo García. Oye, qué casualidad. Vimos también la semana pasada como Óscar Puente, en enero, habiendo acusado ya al Dama a esta empresa, había otorgado contratos de obra pública a una de las empresas implicadas en el caso Koldo. En enero de este año, en enero de 2025. Recordemos, estuvieron robando, primero en Navarra, pero estuvieron robando desde que llegaron al gobierno, desde el día 18. 18 días tardaron en empezar a robar. Y en enero de este año seguían dándole contratos de obra pública a estas empresas. De nuevo, que esto es muy grave, pero no tiene nada que ver con el gobierno. Entonces hemos visto lo que ya comentamos la semana pasada de Ángel Víctor Torres y de Óscar Puente. Hoy tenemos más información sobre María Jesús Montero. Vamos a leerla, la trae también El Mundo, y nos cuenta que Montero salvó la subvención estatal para la obra Navarra de Cerdán pese a no tener presupuestos. Si seguimos leyendo, la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, tuvo un papel decisivo para que el gobierno concediera una subvención directa a la obra navarra que terminó adjudicándose la alianza de la empresa del exdirigente del PSOE, Santos Cerdán. Fuentes gubernamentales admiten a este diario que la ayuda de hasta 40 millones para financiar la llamada duplicación de los túneles de Belate no habría sido posible en un año de prórroga presupuestaria sin dos iniciativas de Montero. La primera de remitir un informe previo al ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado otoño, considerando pertinente conceder una subvención directa a fondo perdido a la Comunidad Foral de Navarra que acometiera la obra. Esta fue adjudicada a la alianza integrada por Acciona y Servinavar, la empresa que, según la UCO, controla el propio Cerdán. La segunda intervención de la ministra y vicesecretaria general del PSOE es que ella misma propuso al Consejo de Ministros autorizar un pago de esa subvención sin la restricción de los límites habituales de hacerlo en un solo ejercicio presupuestario. Es inusual que el gobierno conceda ayudas directas a comunidades autónomas para proyectos concretos en situación de prórroga presupuestaria y fuera de convenio, pero la Ley General de Subvenciones prevé una vía que aprovechó el gobierno central dando satisfacción a Cerdán, que, como publicó este diario este domingo, intervino con influencia en la consecución de esta ayuda estatal para la obra que construye Servinavar. Chivite, por cierto, aseguró que la adjudicación del túnel de Belate es la más transparente de cuantas ha llevado a cabo este gobierno. Contó con el voto en contra de miembros de la mesa de contratación, incluido el interventor y el secretario. Ambos han asegurado que ya mucho antes de la decisión de adjudicación era muy comentado que iba a ir para la alianza de Acciona y Servinavar de todas las ofertas presentadas. Es decir, lo primero, si esta es la oferta o esta es la obra más transparente de todas, pues no quiero ni ver las demás, sinceramente. Si esta es la obra más transparente, no quiero ver las demás. Porque ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. Si dice la verdad, Chivite. Aunque a veces no pensamos las cosas, ¿no? Por cierto, muy bueno
muy buena la noticia que trae hoy en El Mundo también Kiko Alsedo, a quien por cierto entrevisté para El Emboscado. Tenéis la entrevista también en el canal de YouTube. Se llama sobre su libro que se llama Víctimas de lo Trans. Muy bueno, os recomiendo que la veáis. Pues muy buena también la noticia que trae sobre cómo Pedro Sánchez inauguró una obra que estaba dentro de la trama de Cerdán, la trama de Koldo, la trama de Ábalos. Una obra o una empresa que tenía una calificación bastante mala, ¿no? En comparación con las demás, era una de las empresas que peor calificación tenía y a la que se le dio el contrato y con un precio mayor. Es decir, yo no estoy diciendo, de nuevo, porque esto lo determinará la justicia, esta gente tiene presunción de inocencia, menos mal, ¿no? Pero yo no estoy diciendo que esta gente tenga que ir a la cárcel. Eso no es mi trabajo. Eso no es mi trabajo. Lo que estamos diciendo es que estos ministros que de alguna forma, consciente o inconscientemente, dieron... Aunque vamos a confiar, ¿vale? Igual estamos pecando de ingenuos, que sí. O sea, ya os digo yo que estamos pecando de ingenuos. Pero como tenemos que hablar con lo que se ha demostrado, vamos a concederles el beneficio de la duda. Pues bien, como mínimo deberíais dimitir. Como mínimo. Como máximo, pues bueno, ir ya casa por casa por España pidiendo perdón a cada uno de los ciudadanos españoles. Pero como eso no está planteado de ninguna forma, como mínimo deberíais dimitir, deberíais asumir responsabilidades por vuestros errores. Conscientes o inconscientes, no estoy diciendo que fueran conscientes. Pero es que encima nos queréis vender la mentira de que no teníais nada que ver. De que el gobierno no ha estado implicado de ninguna forma en esto. De nuevo, consciente o inconscientemente. Nos estáis vendiendo la mentira de que no sabéis quién es Santos Cerdán. De que no tiene nada que ver con el PSOE. De que no tiene nada que ver con el gobierno. Y de nuevo, al final, la sensación que da esto es que todo forma parte de un relato que nos queréis vender, de una narrativa falsa, que tiene como único objetivo salvar los votos que podáis salvar antes de unas futuras elecciones y manteneros en el poder. Si asumierais responsabilidades, se os podría dar el beneficio de la duda. Pero si acudís a la mentira, si acudís a vendernos un relato que huele a distancia, ¿qué beneficio de la duda os vamos a dar? A mí lo que me hace sospechar es que teníais todo que ver. De nuevo, no sabemos. Todo esto estamos hablando presuntamente. Pero solamente esto, solamente el hecho de que ya de forma inconsciente, de forma sin saberlo, habiendo sido engañados por esta gente, el hecho de que hayáis dado contratos de obra pública a empresas que se han dedicado a robar de forma sistemática, lideradas por el secretario de organización del Partido Socialista y el ministro de Transportes y su mano derecha. Solamente esto ya es motivo para que dimitáis, en masa, en bloque. Y por lo menos 3 ministros que todavía no han dimitido. Bueno, no ha dimitido nadie. No ha dimitido nadie. Desde aquel ministro de Cultura que dimitió en la primera semana del gobierno de Pedro Sánchez, no ha dimitido nadie. Y estamos hablando de Óscar Puente, de María Jesús Montero y de Ángel Víctor Torres. Son 3 ministros que, aunque sea inconscientemente, han dado dinero público a estas empresas. Y que por lo tanto deberían asumir como mínimo su error. De nuevo, la justicia ya verá
de qué se trata cada caso, en qué casos hay delito, en qué casos no hay delito. No estoy diciendo que hayan cometido un delito. Estoy diciendo que como mínimo han cometido un error y que por lo tanto deberían dimitir. No vendernos la mentira de que no tienen nada que ver estos personajes con el PSOE y con el gobierno. Y de nuevo, son operaciones que han utilizado para beneficio electoral del PSOE. Porque Pedro Sánchez fue a inaugurar esa obra a Navarra y a colgarse la medallita. De nuevo, leed la noticia que trae hoy Kiko Alsedo en El Mundo. Y no solo eso. La declaración de Cerdán. El gobierno licitó obras de 400 millones por interés electoral y usó fondos europeos. El exsecretario de Organización del PSOE admite hechos que por sí solos generan escándalos e indicios de malversación de fondos públicos por parte del gobierno socialista. Aunque Cerdán negó lucrarse con contratos públicos durante su testimonio, sí admitió, según fuentes judiciales, el uso de dinero estatal e incluso europeo para proyectos de interés electoral para el partido en el poder. En concreto, Cerdán mencionó al menos 4 obras públicas que investiga la UCO por valor cercano a los 400 millones de euros. Todas ellas, y ojo, todas ellas fueron anunciadas por el gobierno del PSOE antes de los variados comicios electorales de 2019. Y una, la que afecta a Sevilla, fue potenciada al año siguiente en un intento de salvar la alcaldía de Juan Espadas, que era entonces el socialista al frente de la ciudad más grande, según el testimonio de Cerdán. Y lo más distópico de todo, de nuevo, lo más distópico de todo no es que esto pase, porque corrupción, digamos, es algo universal, ¿no?, en la historia humana, sino que nos estén intentando vender que esto, que han usado para beneficio electoral, que implica a un ministro, a un secretario de organización, a la mano derecha del ministro, eso solamente con un caso, que tenemos a 3 ministros que han concedido o que han ayudado a conceder contratos a estas empresas y que no han dimitido. Y de nuevo, solamente con un caso, porque si nos vamos al caso Begoña y al caso del hermano de Pedro Sánchez ya da para otro día, otro vídeo. Solamente con esto ya nos hace ver que deberían dimitir en bloque y nos están intentando vender que no tienen nada que ver y lo han usado para beneficio electoral. Pero lo que revela esto es sobre todo una forma de usar las instituciones como su cortijo. Recordamos lo que había pasado en Extremadura con la investigación del hermano de Pedro Sánchez, como el líder del PSOE regional, del PSOE extremeño, hubo una dimisión en bloque de varios diputados autonómicos extremeños para que pudieran entrar el líder del PSOE extremeño. ¿Por qué? Porque se le estaba investigando. Pues bien, también conocíamos ayer la noticia de que, los socialistas extremeños sentencian a Gallardo. Está muerto. El aforamiento se ha realizado en fraude de ley mediante una manipulación apresurada y tortícera. El demoledor auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura pone contra las cuerdas política y judicialmente al líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, en su intento de apartar a toda costa del caso del hermanismo a la jueza de instrucción de Badajoz, Beatriz Viedma. Su jugada, el denominado aforamiento express en una carrera sin precedentes que duró 28 horas, con el fin de convertirse en diputado antes de que la jueza anunciara la apertura de juicio oral, ha acabado por caer en saco roto. El ya expresidente de la Diputación de Badajoz está procesado en la causa del hermano de Pedro Sánchez, acusado de prevaricación administrativa continuada y tráfico de influencias, junto a otros 10 altos cargos de la Diputación, incluido el propio David Sánchez Pérez Castejón. Y seguimos leyendo, dice, además, pone de relevancia que la renuncia de los 4 anteriores a Gallardo en la lista del PSOE no se comunicó a la mesa de la Asamblea, tan solo a la Junta Electoral de la zona. Se traslada a cualquier observador imparcial una más que aparente unidad de acción y un acuerdo de voluntades entre los candidatos no electos, incluido el propio Gallardo, entonces ya secretario general del PSOE, contra el que se dirigía un procedimiento penal. Y de nuevo, esto no es que no lo supiéramos, esto se vio. Pero el problema era precisamente ese, que estaban usando las instituciones como un patio en el que pasar el rato, un patio de recreo en el que colocar a tu hermano, presuntamente, en el que aforarme si me investigan y así no me puedes investigar, perfecto, no me puedes enjuiciar, porque como estoy aforado, pues vale, pues dimiten varios de mi partido, me meto yo de diputado autonómico y ya no me puedes investigar.
Por supuesto, ha habido fraude de ley, así lo ha dicho la justicia, pero revela una forma de actuar, una confianza a la hora de hacer las cosas. Porque no es la primera vez que lo hacen así. Y usan las instituciones a su capricho, como si fuera su patio, en el que pasar el rato, en el que enriquecerse, con todos estos casos de corrupción que estamos viendo. Si las instituciones son algo que se puede malear, que se puede manipular para beneficio de unos pocos, no estamos hablando de una democracia. Ahora, por suerte, la justicia ha dicho que no pueden hacer esto. Por suerte, no vivimos en el mundo que le gustaría al PSOE. Ojo, hay muchos aspectos de mejora. Ya lo hablamos en un vídeo anterior de cómo debíamos replantearnos ciertas cosas, ciertos cambios que tenemos que hacer. No me quiero meter ahora en eso por falta de tiempo. Pero tenemos que tener cuidado con los psicópatas que quieren parasitar las instituciones y aprovecharse de los demás. Para ir terminando, como siempre, quiero terminar con una recomendación, cultural, a veces literaria, otras veces cinematográfica, otras veces musical, dependiendo un poco de lo que vea yo, de lo que consuma y de lo que me guste, pues os lo recomiendo. Recientemente me he terminado este libro de Alexis de Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución, que la verdad es una joya, os lo recomiendo a todos porque, me falta mucho tiempo para explicaros, pero si queréis entender cómo hemos llegado hasta aquí, analizar la Revolución Francesa y además en la forma en la que lo hace Tocqueville, o sea, es una maravilla e ilumina mucho. Y os quería leer sobre un párrafo, ¿no?, en el que hablaba precisamente de la necesidad de instituciones libres, que creo que viene muy al caso, es muy apropiado para el tema que veníamos hablando hoy. Leo. No es que yo crea que los hombres no pueden gozar de una especie de independencia en los países que esa clase de instituciones no existen. Estamos hablando de las instituciones libres. Para ello pueden bastar los hábitos y las opiniones, pero nunca pueden estar seguros de la duración de su libertad, porque nunca es seguro que la sigan queriendo siempre. Hay épocas en que los pueblos más enamorados de su independencia vienen a considerarla como un objeto secundario de sus esfuerzos. La gran utilidad de las instituciones libres es la de sostener la libertad durante esos intervalos en que el espíritu humano se aleja de ella, y la de darle una especie de vida vegetativa que le sea propia para que el tiempo vuelva a ella. Las formas que permiten a los hombres cansarse pasajeramente de la libertad sin perderla. Ese es el principal mérito que tienen para mí. Cuando un pueblo quiere resueltamente ser esclavo, es imposible impedir que lo sea, pero creo que existen medios de mantenerlo algún tiempo en la independencia, sin necesidad de que él mismo ayude a ello. De nuevo, una joya de libro y creo que refleja muy bien este párrafo. Estamos en un momento en el que la libertad se ha dejado en un segundo plano, se valoran más otros aspectos como la alineación ideológica con el partido, como la seguridad, como la igualdad de resultados. Y el problema que estamos viendo ahora es que no tenemos instituciones que aguanten o que protejan la libertad cuando esos problemas surgen. Tal vez deberíamos replantearnos cómo podemos crear esas instituciones, cómo podemos mejorar los sistemas, no hacer borrón y cuenta nueva, porque eso no funciona nunca, sino replantear las instituciones que tenemos para mejorarlas, ver los imperfectos o ver los defectos que tiene y avanzar a partir de ahí. No negando el pasado, sino aprendiendo de él y mejorando para tener un futuro más próspero y sobre todo más libre. Eso sería todo por hoy. De nuevo, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el comentario de noticias de actualidad, os invito a suscribiros, os invito también a compartirlo con vuestros conocidos y si pensáis que hay alguien a quien le puede interesar o a quien le puede gustar este contenido, pues si se lo podéis compartir a mí me ayuda mucho. Si le dais like, si dejáis vuestro comentario, dadme vuestra opinión porque yo aprendo de ella. Y eso sería todo. Nos vemos el
viernes, y el viernes voy a traer a una persona, la verdad, un doctor en Derecho Constitucional para que nos comente sobre la ley de amnistía, un antiguo profesor de Derecho Constitucional, ahora está en ADF Internacional, protegiendo la libertad de expresión en toda Europa. Así que esos son los avisos a navegantes que tengo que hacer. De nuevo, muchísimas gracias por estar al otro lado. Soy Daniel Guillén y esto ha sido La Mecha.